Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Bueno, Buenas noches. vamos a proceder a desarrollar prácticamente un repaso del protocolo, ¿verdad? Buenas noches, licenciado. En las clases anteriores vimos... Buenas noches, licenciado. Por favor, ya vamos en clase. Estamos en el tema número 11. Ya indiqué en la clase anterior que vamos a sustentar el examen final sobre los 3 últimos temas del programa, ¿verdad? Los 2 temas anteriores, 9 y 10, los desarrollé, los repasamos, ¿verdad? Sí, ya el repaso de esos 2 temas está. Y hoy hacemos el repaso del protocolo por registro notarial, puntualizando algunos aspectitos por ahí adicionales a los que hicimos práctica el día martes, ¿verdad? Entonces, la idea es primordialmente poder visualizar, ¿verdad? Ya en la parte histórica, pues la comentamos en la primera clase del protocolo, ¿verdad? La definición, ya indicamos que hay pues una variedad de definiciones doctrinarias y la definición legal que la contiene el artículo 8 del Código Notariado, al referirse al protocolo como la colección ordenada de las escrituras matrices, actas de protocolización, razones de la revisión de firmas, transcripciones de actas notariales de otorgamiento de testamentos cerrados, ¿verdad? Documentos que el notario registra de conformidad con la ley durante un término de 1 año. También es conveniente recordar pues, que la función notarial la podemos ejercer los notarios en ejercicio liberal, ¿verdad? El escribano de gobierno, pues también. Cuando hay agentes diplomáticos que son notarios, ¿verdad? Y quieren ejercer el notariado, pues lo pueden hacer. Ya estudiamos eso en su oportunidad. También los agentes consulares cuando son notarios, ¿verdad? En cuanto a la apertura del protocolo, pues ya indicamos que se abre con el primer instrumento que el notario autorice. Y ese primer instrumento empieza en la primera línea de la primera hoja. Así, sencillamente. No se hace ninguna razón, ninguna introducción, nada. Se empieza con el primer instrumento que empieza en la primera línea, ¿verdad? De la primera hoja que va a ser parte del protocolo de cada año. Para efectos de tener derecho a abrir el protocolo, pues hay que realizar un pago que de acuerdo con el Código Notariado en el artículo 11 es de 50 quetzales, pero nos cobran 5 quetzales por el formulario y entonces se pagan 55 quetzales. Ya también hemos mencionado que el protocolo se desarrolla en hojas de papel sellado especial para protocolo, ¿verdad? Esas hojas las podemos comprar los notarios en la SAT y nos venden lotes o grupos de 50 folios. Cada hoja vale 10 quetzales. Entonces pagamos 500 quetzales. Pero, con los notarios tenemos calidad de patentados. Entonces, se nos concede el 10% de comisión. Esa comisión nos la dan en especies fiscales similares a las que estamos comprando.
Como se trata de papel sellado especial para el protocolo, pues nos dan 5 folios más, que son los 50, son los 50 quetzales, ¿verdad? De comisión. Son 5 hojas más, porque cada hoja vale 10 quetzales, ¿verdad? También, pues el papel vale 10, esto ya lo dijimos, aquí está mal consignado. Y en cierto modo, hay que mencionar que complementariamente, pues lo que no va en papel sellado especial de protocolo, pues ya no hay otros tipos de papel sellado. Hoy día se utiliza el papel bond tamaño carta u oficio, ¿verdad? De acuerdo con la misma normativa, podemos deducir el contenido que lleva el protocolo o registro notarial. Entonces ahí van a ir escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas, actas notariales de otorgamiento de testamento común cerrado. Llegamos al final, hasta el último instrumento público autorizado. Ya en el propio papel sellado especial de protocolo se redacta la razón de cierre del protocolo. Después de la razón de cierre, ya elaboramos el índice, ya hicimos ejercicio de ambas cosas, ¿verdad? Y luego van los atestados. Entonces, las formalidades son, pues, primordialmente que el protocolo se redacta y se autoriza en papel sellado especial para protocolo. Cada hoja vale 10 quetzales. Se compran lotes de 50, nos dan 55 por la comisión, ¿verdad? En el protocolo también hay que observar otras formalidades, tales como que los instrumentos públicos se deben redactar en español, se deben escribir a máquina o a mano, en el entendido pues de que la computadora es una máquina, la impresora es una máquina, ¿verdad? Debe ser legible y sin abreviaturas. Lo que sí se puede en el índice, por ejemplo, ¿verdad? Pero en el texto de los instrumentos del protocolo no se pueden redactar abreviaturas. Luego los instrumentos llevarán numeración cardinal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Se escriben uno tras otro, uno a continuación de otro. Ahí la guía, aparte del número cardinal, ¿verdad?, es un riguroso orden de fechas. Y entre los instrumentos solo hay posibilidad de dejar el espacio necesario para las firmas. Entonces, formación cardinal en cifras. Cada hoja, cada folio del protocolo se identifica con un número cardinal, ¿verdad? Pero ese número es distinto al número de orden del instrumento. Ojo con eso. Luego, en el cuerpo del instrumento, las fechas, números, cantidades, se expresan con letras. Pero si, por ejemplo, un notario, eso se utiliza con mucha frecuencia, pone una cantidad de letras y la pone con cifras entre paréntesis. Y supongamos que ocurre que en una de las dos cantidades hay error. No coinciden. Entonces la ley establece que se toma como válido lo que está escrito en letras, con preferencia y exclusión de lo que está en cifras. Si hay que insertar documentos cuando se protocoliza, ¿verdad?, entonces también puede haber partes de documentos que se transcriben. Deben copiarse textualmente, o sea, tal y como está en el texto. El papel para protocolos tiene una numeración de orden y una numeración de registro. Tiene dos sistemas de numeración. Ese orden no puede interrumpirse normalmente, pero
Cuando se va a hacer protocolación de documentos, eso lo vamos a estudiar el otro semestre, pues con práctica, ¿verdad? En el caso de que se protocolizan documentos, sí se puede interrumpir esa numeración. O también, obligadamente se interrumpe si el notario se termina el lote de papel para el protocolo que está utilizando. Ahí se interrumpe porque al ir a comprar más, pues ya va a ser una numeración distanciada de aquella, ¿verdad?, que nos hemos terminado. Cuando en los instrumentos, en la parte donde están los instrumentos, quedaran espacios en blanco, donde peligrosamente pudieran hacerse intercalaciones, ¿verdad? Entonces la ley permite que se llenen esos espacios con una línea antes de firmarse el instrumento. Cuando en materia legal se habla de papel bond, se entiende, ¿verdad?, que es el papel bond tamaño carta u oficio. Aquí es importante porque el otro semestre también vamos a estudiar los casos en que el notario puede ejercer la función notarial fuera del país. Cuando es así, de acuerdo con la ley del organismo judicial, lo hace en papel simple. Y eso, al estar ya en Guatemala, se protocoliza, ¿verdad? Cuando se dan situaciones que hacen necesario agregar una palabra, agregar una frase, ¿verdad?, entonces se puede hacer varias formas de corrección, ¿verdad? Para esto el sistema de adiciones entre renglonaduras y testados, ¿verdad?, que deben salvarse al final porque si no, no son válidas. Entonces, la corrección de errores en el instrumento público, más bien puntualmente en el papel de protocolo, se puede subsanar con entre renglonaduras o entre lineados. Puede haber adición, puede haber testado, debe haber testado en algunos casos, ¿verdad? También hay excesos o excedidos, le llaman algunos. Pero ninguno de estos cuatro es válido si no se salva al final antes de las firmas, ¿verdad? Bueno, entre renglonaduras o entre lineado, ¿verdad?, se aplica en la situación de que se haya omitido un dato, una palabra, una frase, ¿verdad?, en el texto que va en el instrumento público. Pero para que tenga validez hay que salvarlo al final antes de las firmas. Entonces, por ejemplo, imagínense que al cocinar el nombre de la compradora de un bien inmueble, solo puso el notario María Solares Monzón y se llama María Violeta Solares Monzón. Entonces aquí hay que poner entre renglones o entre renglonadura o entre líneas o entre lineado, ¿verdad?, la palabra Violeta. Y al final, antes de las firmas, la palabra léase. Eso es el salvado. El léase es el salvado, ¿verdad? También puede haber una acción de adición. Esta se utiliza cuando se omite un dato o una evaluación en el instrumento público que actualizará el notario, ¿verdad? Y se produce únicamente en las líneas 1, que es la primera línea del anverso, o en la línea 26, que es la primera línea del reverso del papel de protocolo, ¿verdad? Ahí entonces no es entre renglón, porque se llama entre renglón porque queda entre un renglón que está arriba y otro que está abajo. Pero en el caso de la primera línea del anverso, y en tanto en el anverso como en el reverso, no hay una línea de encima. Entonces ahí se pone la palabra, imagínense que se omitió la palabra Violeta. Entonces se pone adición, 2 puntos, Violeta, léase. Repito, léase es el salvado. Ahí se salva para que tenga validez esa adición. Testado. El testado se aplica en el caso de que
una palabra o una frase está mal escrita o tiene error. Entonces hay que omitirla, ¿verdad? Hay que quitarla del texto. Pero no se puede hacer materialmente. No vamos a cortar la hoja, ¿verdad? Entonces la técnica es que hay que trazarle un guión a cada letra de la palabra, ¿verdad? Un guión a cada letra de la palabra. Y al final, entonces, antes de la firma se pondrá testado, 2 puntos. En este caso es la palabra María. Omítase, porque esa había que omitirla, ¿verdad? Luego está también el caso de lo que se denominan los excesos o el excedido. Este se da cuando se consigna una letra, una palabra, una frase y queda afuera de los márgenes del papel, ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo. En el papel sellado para protocolo. Entonces hay que salvarlo, ¿verdad? Y habrá que poner excedido o exceso, ¿verdad? Andrea, léase. La ley de papel sellado de tiempo fiscal de papel sellado para protocolos lo regula ahí, ¿verdad? Si no se salva, se tiene por no puesto. Se tiene por no puesto. Luego, pues ya está el cierre del protocolo, ¿verdad? Ya sabemos que el último día para poderlo cerrar cada año es el 31 de diciembre. Pero si el notario lo decide, puede hacerlo en cualquier fecha del año. Si el notario lo necesita, en cualquier fecha del año, ¿verdad? No hay restricción. El cierre lo tiene que hacer el propio notario. Se hace la razón de cierre que ya ejercitamos en la clase anterior, ¿verdad? Después del último instrumento público, ya sea que sea autorizado o que sea cancelado, ¿verdad? En el protocolo. Entonces ahí se redacta la razón de cierre. Y ya dijimos que la razón de cierre contiene lugar y la fecha, el número total de instrumentos públicos autorizados durante un año, ¿verdad? Y se detallan siguiendo la idea de que hay escrituras matrices. Entonces se dice el número de escrituras matrices, número de actas de protocolación, número de razones de realización de firmas, la cantidad de transcripciones de actas notariales de otorgamiento de testamento común cerrado, cantidad de instrumentos cancelados o número de instrumentos cancelados, la cantidad de folios de que se compone el protocolo. Si hay observaciones, se anotan, ¿verdad? Y finalmente, firma y sello del notario, ¿verdad? Tiene que llevar firma y sello del notario. También explicamos ya que en el índice, ¿verdad? Pues se consignan en columnas los aspectos que ya incluso practicaron con el ejercicio del martes, ¿verdad? Entonces el índice viene a ser un documento notarial, se redacta en papel bond, tamaño carta u oficio. Ese contiene datos fundamentales que lo que hacen es facilitar la identificación cuando uno está buscando algún instrumento público en determinado protocolo, ¿verdad? De determinado año. Son 5 columnas, esas sí van estrictamente en ese orden. Van estrictamente en ese orden, es un orden lógico. Bueno, primero el número de orden del instrumento. 1, 2, 3, 4, 5, etc. En la otra columna, lugar y fecha de cuando se otorgó cada instrumento. En otra columna, los nombres y apellidos de los otorgantes. En otra columna, el objeto del instrumento. Una compraventa, un arrendamiento, un mutuo, etc. Por favor, cierra el micrófono que lo tienen abierto. Ahí se oye una interrupción. Y en otra columna se anota el número del folio en que principia cada instrumento. Ya dijimos que si empieza en el reverso, ¿verdad?
se identifica poniendo el número del folio acompañado de la letra V, la V, que se entiende por vuelto o a la vuelta. Eso es lo que en la práctica se da. Otros notarios han utilizado otra letra, por ejemplo, R de reverso. Ahora, esas serían las 5 columnas, ¿verdad? Ya ustedes trabajaron un ejemplo. Ya les puse yo una ilustración de un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que corresponde al índice, ¿verdad? Ya vimos una razón, ya ustedes también hicieron un ejercicio de índice del protocolo. La idea es que en el índice, a las hojas que conforman el índice, se le adhiere a cada hoja un timbre fiscal de 50 centavos. De acuerdo con la ley. Ahora veamos lo que concierne a los atestados. Pues tiene que ser sistematizado el tema de los atestados, que tienen que ir en orden cronológico, ¿verdad? Entonces, por eso los atestados se entendería como un documento donde está plasmado un conjunto sistematizado, ¿verdad?, de información acerca de los documentos originales, ¿verdad? Más bien, se adjuntan físicamente esos documentos, ¿verdad?, que serán originales o reproducciones cuando no se puede acceder al original. Ahora, esos documentos tienen relación con el protocolo, pues, con los instrumentos, con la apertura del protocolo, ¿verdad? Esto, entendido que es durante el año que se trabaja el protocolo. Los atestados empiezan a colocarse ordenadamente inmediatamente después del índice, ¿verdad? Inmediatamente después del índice. ¿Cuáles pueden ser los atestados? Bueno, los principales, primer término tenemos ahí, recibo de pago del derecho de apertura del protocolo. Ese es el primero que debe ir. Las demás todas suelen ser constancias, pueden ir originales, ¿verdad? Cuando entregamos estímulos especiales de recibo de protocolos, nos das constancias. Esas se van a los atestados. Cuando entregamos el aviso trimestral, también conforme al artículo 37 del Código Notariado, nos dan constancias, ¿verdad? Nos dan constancias. Si uno quiere, también adjunta una copia, pero ahora ya no lo reciben, ya no le ponen sello de recibido, porque le dan a uno una constancia. Cuando hay cambio de matrícula fiscal, también pues se da aviso, y de eso nos reciben el original y una copia que le ponen sello de recibido. Ese duplicado o esa copia va a los atestados. Cuando compramos el papel para protocolo, nos dan los documentos con que se acredita el pago. Esos también van a los atestados. De las actas de inventario, por ejemplo, también se pone copia de esas actas. Cuando cancelamos instrumentos públicos, hay que dar aviso al archivo de protocolos. Y con cada aviso nos dan un documento de constancia. Eso se va a los atestados, ¿verdad? Estos serían los más usuales realmente. Podrá haber otros. Por ejemplo, cuando autorizamos un acta de matrimonio y como hay que protocolizarla, ¿verdad?, los atestados de esa acta pues van a ser, por ejemplo, copias del DPI de los contrayentes, certificaciones de la partida de nacimiento de los cónyuges, ¿verdad? Incluso en original, y se van como atestados, se ponen como atestados. También vimos que hay obligación para el notario
de empastar cada protocolo, cada tomo del protocolo, por año. En caso del director del archivo de protocolos, tiene la obligación de procurar que los índices, los testimonios especiales y los avisos notariales, ¿verdad?, estén ordenados según cada notario y que anualmente se empasten, debidamente separados, ¿verdad? También mencionamos que hay casos en los que hay que depositar el protocolo o se puede depositar el protocolo. El propio notario es depositario del protocolo, ¿verdad? Y por lo tanto es responsable de la conservación del protocolo. Ahora bien, hay 5 situaciones en que hay que depositar el protocolo o se puede depositar. Obligadamente, 1, cuando el notario debe ausentarse de la República por más de un año. Debe depositar el protocolo en el archivo de protocolos. 2, cuando es menos de un año. La ausencia del notario puede depositar el protocolo con otro notario, para lo cual hay que redactar un aviso. Ya vimos también un ejemplo del aviso, ¿verdad? Obligadamente se deposita el protocolo por inhabilitación del notario, por cualquiera que sea la causa y por cualquiera que sea el tiempo de la inhabilitación. El numeral 4, pues ahí es totalmente voluntario. Un notario puede decidir entregar sus protocolos al archivo de protocolos. No hay prohibición, pero ahí es voluntario si nace de la decisión del notario hacerlo. Y obligadamente también hay que depositar los protocolos y llevarlos al archivo de protocolos cuando fallece el notario, ¿verdad? En esa situación, pues vamos a encontrar, ¿verdad?, que cualquier persona que tenga en su poder el protocolo, ¿verdad?, sean albaceas, herederos, parientes o cualquier persona que tenga en su poder el protocolo por cualquier circunstancia, y el notario fallece, entonces ese albacea, el heredero, el pariente o cualquier persona que por alguna causa tenga el protocolo, lo debe entregar al Archivo General de Protocolos, a la dirección del Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Eso es una cuestión lógica. También mencionamos que el protocolo se sujeta a 5 principios. Son fundamentales. En primer lugar, la permanencia documental de las relaciones jurídicas, ¿verdad? Es una garantía que el Estado otorga para que sea el instrumento público ya autorizado, ¿verdad?, susceptible de permanecer en el tiempo. Entonces, para que los hechos y los actos que están plasmados en esos instrumentos tengan validez a la luz de la fe pública que el Estado le otorga al notario, ¿verdad? Luego, el protocolo tiene una garantía de ejecutoriedad de los derechos. Eso consiste en que los interesados tienen a su disposición y en cualquier momento una prueba fehaciente de los derechos y relaciones jurídicas que están plasmadas en el instrumento público, ¿verdad? Entonces, para poder ejercer esos derechos, pues hay que tener un documento, un título que lo acredite. Y el instrumento público tiene la virtud de poder generar ese título, ¿verdad? Para cualquier tipo de documento. Cualquier tipo de documento prácticamente. Un tercer principio del protocolo es la autenticidad de los derechos. Las normas legislativas establecen la forma,
¿verdad? En que deben resguardarse los instrumentos públicos, ¿verdad? Tratando pues con esto de evitar que haya sustracción del protocolo y se suplanten los instrumentos públicos verdaderos, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Es de alguna manera importante. Un segundito, por favor. Bueno, entonces, esa es la idea, ¿verdad? De que pues ahí está resguardada la autenticidad de esos instrumentos. Luego, la publicidad de los derechos. Todos los instrumentos públicos pueden ser revisados por los interesados, pueden ser consultados por los interesados, ¿verdad? O por cualquier persona que no tenga impedimento, salvo los casos del testamento y de donación por causa de muerte, ¿verdad? En esos casos no se puede dar publicidad a esos instrumentos, pero de ahí todos los demás no tienen ningún inconveniente. Y el principio de seguridad, la Constitución desde el artículo 2 ya deja entrever pues que el Estado es garante de la seguridad en todo el orden de la palabra. Y ya estudiamos nosotros en su oportunidad que el derecho notarial, entre sus características, es de que provee certeza jurídica, lo que conduce a seguridad, ¿verdad? Bueno, también estudiamos ya que hay situaciones por las que el protocolo se pierde, se destruye, se deteriora, y entonces quedó establecido que se puede tratar de reponer el protocolo. Es bastante complicado, pero eso es lo que la ley dice, ¿verdad? Si se trata de una situación específica, el propio notario le da aviso al juez de primera instancia de su domicilio de la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo. También lo puede hacer cualquier persona, sobre todo si el deterioro, la pérdida provienen de un hecho delictivo. Imagínense que alguien llega a incendiar los protocolos de un notario, ¿verdad? O saque los tomos del protocolo a que reciban el agua que deja caer una lluvia intensa y se daña, ¿verdad? Pero también hay que ver, por lo menos de manera general, que ya recibida la información y la denuncia, el juez de primera instancia pues ordena una investigación, una averiguación, ¿verdad? Al terminar esa investigación, el juez ya puede resolver y declara si procede o no procede la reposición, ¿verdad? Si se declara procedente la reposición del protocolo, ¿verdad? Entonces el juez de primera instancia pide al director de archivo de protocolos copias de los testimonios especiales. Si existen, ¿verdad? Si no existieran los testimonios especiales, entonces el juez pide copias de instrumentos que hayan ido al registro de la propiedad, al registro general de la propiedad y a otros registros, pues según la naturaleza del negocio. Si no es posible tener testimonios o copias siempre legalizadas de las escrituras que han sido registradas, entonces el juez puede pedir
certificación de las partidas en el registro donde se haya inscrito. O puede solicitar los duplicados cuando la ley establece que se presenten los documentos a los registros con duplicado, ¿verdad? Un tercer procedimiento de reposición es que si existe el índice del protocolo, ¿verdad?, el juez cita a través de un aviso, ¿verdad?, donde va la lista de los otorgantes, ¿verdad? Ese aviso con la lista de los otorgantes se publica en el diario oficial por 3 veces y en otro diario de mayor circulación. En el aviso se previene a los citados a que presenten los testimonios o copias simples legalizadas u otros documentos que tengan en su poder, ¿verdad? Y eso ya, si se logra completar, pues formalmente se tendrá por repuesto el protocolo, ¿verdad? Formalmente. Un cuarto procedimiento sería que si falta la reposición de algunas escrituras, el juez cita de nuevo a los interesados y va a redactar y autorizar en un acta los puntos que expongan los interesados acerca de las escrituras, ¿verdad? Y también de esa manera se puede dar y tener por repuesto el protocolo. Si da la situación, los otorgantes que estuvieran ante el juez entran en desacuerdo acerca del contenido de los instrumentos públicos, ¿verdad?, o en su caso que no puedan comparecer, entonces ahí sí ya sale totalmente de cualquier otra solución. Hay que ir a un proceso ordinario, lo cual desde hace muchos años son procesos eternos, larguísimos, engorrosos, ¿verdad? Pero eso es lo que la ley contiene. Entonces, sintéticamente, ¿cómo queda o con qué se puede reponer el protocolo hasta donde sea posible? Bueno, con copias de los testimonios, sean testimonios para los interesados o testimonios especiales, con copias de las copias simples legalizadas, con certificaciones de las partidas del registro si es que tuvieron inscripción registral. Se pueden reponer con duplicados que queden en los registros. También se puede reponer con certificación del acta en la que constan los puntos en que están de acuerdo los otorgantes. Y con certificación de la sentencia del juicio ordinario cuando fuera necesario el juicio ordinario. Ahí se pueden tener, por lo menos formalmente, repuesto el protocolo. Ahora, también hay otros errores que pueden ocurrir cuando se trabaja en el protocolo. Por ejemplo, alterar la numeración cardinal de los instrumentos. Dijimos que llevan numeración cardinal escrita en letras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Eso referido al número que lleva cada instrumento. Pero también se puede alterar la numeración de los folios. Esa es otra cosa. O el caso de que el notario deje en blanco una página. O que por alguna causa se dañó, se inutilizó una hoja o varias hojas, ¿verdad? Entonces, ahí el procedimiento que se establece es que el notario tiene que presentarse ante un juez de primera instancia civil, le da a conocer el hecho, ¿verdad? Haciendo constar el error cometido, y a la luz de lo que le expone el notario al juez, se levanta un acta, ¿verdad? El juez certifica esa acta, el notario puede seguir cartulando y la certificación que le entregan del acta la agrega a sus atestados. Pero en el instrumento donde se haya dado el problema, ¿verdad?, donde se haya dado la situación de alterar la numeración o de que se haya alterado la foliación, ¿verdad?, ahí al margen de ese instrumento
se pone una razón, aclarando brevemente, ¿verdad? Aclarando brevemente lo que pasó. Eso es lo que tiene establecido el código. Y también expliqué ya que el protocolo puede ser objeto de inspección y revisión. El objeto de esta inspección y revisión es comprobar que se han satisfecho, que se han cumplido los requisitos formales que regula el Código de Notariado, ¿verdad? Los tipos de revisión primordialmente son 3. Revisión ordinaria, que se practica o se debiera de practicar una vez al año. Revisión extraordinaria, cuando lo ordena la Corte Suprema de Justicia. Y habrá revisión especial cuando hay necesidad de una investigación, de una averiguación, con ocasión de la comisión de un delito relacionado con el protocolo, ¿verdad? Esa es la especial. En la inspección ordinaria, el director del Archivo General de Protocolos es el que la realiza, ¿verdad? Con auxilio de colegiados, notarios colegiados activos, ¿verdad? Pues el texto del Código de Notariado todavía contempla que la puedan hacer jueces de primera instancia, pero esto es difícil. El cúmulo de trabajo de los jueces de primera instancia no permitiría que ellos lo hagan. Entonces, se auxilian de notarios colegiados activos que se contratan para el efecto, ¿verdad? En la inspección extraordinaria, revisión de inspección extraordinaria, la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, a través del director del Archivo General de Protocolos, también nombra notarios colegiados activos que son contratados para ese efecto. En la inspección y revisión especial, el juez ordena, ¿verdad?, requiere que se presente en el caso de que se está investigando un hecho delictivo. Ahí tiene lugar la revisión o inspección especial, ¿verdad? Entonces el juez dice: tráiganme el protocolo, ¿verdad?, porque se cometió un delito y vamos a investigar. Aquí la reflexión es que las resoluciones que se dictan con motivo de inspección y revisión de protocolo son en relación con la forma, por lo tanto no afectan la validez del instrumento público, no afectan el fondo. Eso es fundamental tenerlo en consideración. Bueno, estos serían los temas fundamentales, repito, del repaso, ¿verdad? Aquí solo agregamos lo que concierne a los testados, entrelineados, a adiciones, ¿verdad?, de los salvados. Y de ahí pues ya queda un cúmulo de obligaciones que en su oportunidad las estudiamos. Bueno, entonces, si hubiere comentarios, preguntas en relación con este repaso, pues las pueden formular con gusto. Aprovecho para reiterar, por favor. Examen final, viernes 28 de mayo a las 20 horas. El código de Classroom, el mismo que han utilizado para los 2 exámenes parciales. Contenidos a evaluar en el examen final, conforme al programa, tema número 9, que se refiere al documento, ya lo expliqué, ya lo repasamos. Tema número 10, que se refiere a la eficacia jurídica del instrumento público, donde van las impugnaciones también, ya lo expliqué, ya lo repasé. Y el tema número 11, que es el protocolo, del cual pues hemos tenido su desarrollo y repaso
en las últimas clases del curso, ¿verdad? Con esto yo concluyo los contenidos, ¿verdad? Ya ustedes la próxima semana pues están en exámenes finales y entonces nos veríamos el día 28 a las 8 de la noche en Classroom para el examen final con los 3 temas mencionados. Repito, si hay preguntas, si hay comentarios, pues los pueden formular, ¿verdad? Las notas estarán en el lapso del periodo que yo tengo para hacerlo. Yo tengo hasta el día lunes, entonces ya aparecerán en la carpeta virtual. Licenciado, buenas noches. Sí. Muchísimas gracias. Creo que hasta motivó para trabajar uno en notariado. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jorge Oliva Ordóñez y le agradezco mucho. Pues nada, compañero, pues me alegra que vayan encontrando la utilidad del curso, ¿verdad? Pues, ¿qué más no quisiera uno que retornar a lo presencial? Porque para estos cursos es vital, pero afortunadamente vamos encontrando ahí algunas medidas didácticas, algunos mecanismos metodológicos que en cierto modo pueden suplir la práctica, ¿verdad? Afortunadamente, digo afortunadamente, ¿verdad? Por la naturaleza del primer curso. Yo entiendo, algunos alumnos han dicho, mire, es que fíjese que en otras secciones solo lo miran teórico. Sí, pero yo estoy consciente de que no basta con eso. Y por lo menos las cosas prácticas que yo he mencionado, esas las tienen que tener bien afianzadas, ¿verdad? Entonces, eso es un imperativo, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, pues si estamos en el segundo semestre, ¿verdad? Si estamos en el segundo semestre, pues yo el segundo curso sí lo hago total y definitivamente práctico, buscando los mecanismos de acuerdo con la modalidad virtual. No sabemos, pues, a ciencia cierta, ¿verdad?, qué va a ocurrir para el otro semestre, pero mientras tanto, pues, ya la experiencia del año pasado, pues, nos ha dejado importantes elementos, ¿verdad?, importantes estrategias, y logramos ir subsanando un poco la situación de ser clases no presenciales, ¿verdad? Muy bien, si no hay preguntas, entonces, pues, ha sido un gusto para mí trabajar con ustedes. Ya, buenas noches, una pregunta, disculpe. Diga. Mire, cuando fallece el abogado, pues, perdón, el notario, Ajá. Lo puede entregar cualquiera de las personas que lo tenga de acuerdo al artículo 23. El que tenga el protocolo. Pero, ¿qué pasa con el índice que se tenía que haber hecho por parte del notario y el cierre? ¿Quién lo hace al final? Lo hace Eso se entrega y lo resuelve el Archivo General de Protocolos. Ah, ok, gracias. Ajá, así es. Ahí se entrega en el estado en que se encuentre, ¿verdad? Por lo menos el protocolo que estaba en desarrollo. Y eso lo resuelve el director del Archivo General de Protocolos. Ok, gracias. Por nada, a la orden. Bueno, Lick, que tenga buenas noches, Lick, y gracias por su enseñanza, Lick. Bendiciones, Pues por nada, compañero, con todo gusto. Es parte de mi compromiso, ¿verdad? Y pues lo hago gustosamente y pues con la esperanza de que efectivamente esto contribuya a su formación y que tengan ya al momento de estar ejerciendo la profesión un desempeño digno, con conocimiento, ¿verdad? Y pues, hombre, ya el objetivo ya cada vez se acerca más para ustedes, ¿verdad? Ya son prácticamente 3 semestres, ¿sí? Y la vida se pasa, así que hay que aprovecharlo, ¿verdad? Muy bien, entonces ya... Yo a mis 60 años, Lick. Ajá. Yo a mis 60 años todavía tengo mucho que dar. Ah, por supuesto, yo espero vivir más de 100, entonces, ¿por qué no? Claro que sí. Muy bien, entonces, reitero, temas 9, 10 y 11 del programa
examen viernes 28 a las 20 horas, ¿verdad? En Classroom con el mismo código de los 2 parciales. Les deseo feliz noche, pues aprovechen los tiempos que quedan ahora para reforzar sus conocimientos de los distintos cursos, ¿verdad? El reto es ganar los 5 cursos. Muy feliz noche para todos y para Feliz todas. noche, licenciado. Dios le guarde. A la orden. Gracias. Buenas noches, doctor. Amable. Muy feliz noche, a la orden.